Para compartir con nosotros las conclusiones de este interesante foro, así como su visión sobre este tema, recibamos al doctor Ricardo Vázquez, ex subadministrador del canal y ex ministro del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin duda que lo avanzado de la hora impone mucha celeridad y eficiencia en el manejo de las conclusiones. Comenzamos el día con la presentación de la ministra Chinchilla, que nos habló sobre la necesidad de credibilidad y transparencia. Y este tema de transparencia yo creo que ha sido el eje transversal sobre el cual hemos discutido a lo largo de toda la mañana temas económicos que son de altísima prioridad, muy sensibles. Y solamente quisiera recordar el simple hecho que no existe beneficio sin costo. Y para poder obtener beneficios tenemos que invertir y sufrir el costo de poder llegar a generar esos beneficios. Lo contrario no es necesariamente cierto. Nosotros podemos incurrir en severos costos que no generen ningún tipo de beneficio. Y la historia latinoamericana está plagada de estos ejemplos y en la medida que aprendamos de ellos creo que tenemos una oportunidad para evitarlo. Si necesitamos credibilidad y transparencia, hay que salir de listas discriminatorias. El único comentario que haría, se requiere establecer un modelo de quiénes somos y qué queremos ser y hasta dónde vamos a acotar lo que estamos dispuestos a aportar en cuanto a una solución a las normas internacionales. Creo que el punto de partida de la mañana fue muy bueno en el tema de las alianzas público-privadas. Es un tema que la APD ha venido considerando con algún nivel de prioridad. Héctor Alexander lo trajo nuevamente y yo creo que va a ser inescapable como una ruta de poder mantener niveles importantes de crecimiento económico en el futuro y mermar cómo gravitan estas inversiones, inclusive de carácter social, dentro de las finanzas públicas. Carlos García Martín nos ha hablado sobre la necesidad de fortalecer la institucionalidad. Habiendo roto la barrera del ingreso, y el tema no es solamente ese, sino más severo y más complicado, mucho más difícil, mucho más retador, es rehuir a la complacencia, como él dijo, de estar gratificándonos por el hecho de haber llegado. Llegar es bueno, mantenerse es lo más difícil. Y yo creo que en ese punto de alerta, yo creo que gravita el mensaje importante que el BID nos está dando esta mañana. Hay una brecha importante, no con lo que nos comparamos generalmente, sino con lo que queremos llegar. Y allí es donde está el reto que nos lleva a tratar de ser mucho más competitivos, a tratar de ser mucho más transparentes y a tener una serie de valores que son importantes y que caracterizan a todas las economías y a las administraciones que han logrado mantenerse sobre esa brecha de ingresos. Eso es de altísima competencia y Héctor Cotes también lo manejó desde el punto de vista no solo del manejo de la transparencia, la institucionalidad y hacernos con ello más competitivos, sino también la necesidad de ir más allá y hacerlo más inclusivo, no solamente en el eje que limita la posición de tránsito panameña, sino cómo derraman estos elementos al resto de la economía, al resto del país y a las personas para que se incluyan en estos sistemas de producción, de economía, de autosubsistencia y de fortalecimiento a la valorización personal, que es el punto de partida sobre el cual el desarrollo económico se fundamenta. La sostenibilidad de largo plazo y la iniciativa de APD de ver estos temas a nivel de 2050 es un reto que para muchos resulta difuso, inalcanzable, pero ciertamente que vemos con la velocidad con que transcurre una y otra administración pública y vemos cómo el deterioro en algunos casos crea problemas, caso del Seguro Social, donde simplemente dejarlo para después hace que el costo que se acumula para poder resolver el mismo problema sea cada vez mayor. Alguien lo va a pagar. No hay beneficio sin costo, alguien lo va a pagar. No va a venir una fuerza externa que simplemente diga, aquí está el dinero para salvar el Seguro Social. El Seguro Social va a tener que ser salvado por los panameños, porque es a los panameños a quien les beneficia. Yo creo que este es un elemento importante
Héctor Cotes también agregó la necesidad de la calidad de la composición del capital humano. En eso yo veo un tema no solo desde el punto de vista de empleo, yo veo el tema de formación de capital humano en lo que Irving Hallman mencionó finalmente es cómo las personas van a pasar de una relación laboral a una relación comercial. El hecho del autoempleo y el tratar de generarse a título personal su propia solución de trabajo, su propia solución económica, trae cambios importantes, tan importantes como la digitalización y las transacciones internacionales que no aparecen registradas en los canales tradicionales del libro de aranceles o en el contenedor que físicamente llega a Panamá, sino que son pulsaciones que se dan en este país que permite el arribo de productos que de otra manera no llegarían. Esa transformación digital, por un lado, que cambia las reglas de juego en materia de tributación, seguridad social y relaciones económicas, también se manifiesta en otra manera, en la educación que va dirigida a que la persona deje de ser un trabajador y sea más un emprendedor. Eso abre y es una condición previa para que nosotros podamos desarrollar tecnologías hechas aquí en Panamá en investigación y desarrollo que sean de poco impacto si lo vemos en el contexto de la necesidad de recursos, donde la persona encuentra soluciones para temas tan sencillos como genética ganadera para poder aumentar el hato ganadero y aumentar la plataforma exportadora, hasta soluciones de tecnología que tienen que estar relacionadas con el desarrollo de aplicaciones, el hecho de la penetración de la telefonía celular, el hecho de la comunicación más allá de las redes tradicionales, el hecho de las redes sociales como brazo de mercadeo y como un preámbulo a una necesidad mucho más importante que viene hacia el futuro relacionada con todo el tema de inteligencia artificial o lo que en otros regímenes hemos llamado infonomics, que es la economía de la información. Yo creo que este tema de altísima rentabilidad lo maneja muy bien Víctor Sánchez al plantear que una inversión relativamente pequeña puede tener un impacto relevante en toda la forma en que nosotros vemos el desarrollo del país. De hecho, de los ejemplos de países que apuntamos, en ninguno de los casos aparecieron economías como la de Estados Unidos o China. Fue Israel, fue en Dinamarca, fue en otros sitios donde se han surgido las incubadoras tecnológicas, de las cuales salen plataformas para resolver temas muy específicos y puntuales de esa sociedad que evidentemente tiene una capacidad de mercado y penetración más allá del país de origen, sino que son de carácter global. Voy a dejar la presentación de Héctor Alexander y Marco Fernández para tratar de amarrarlas dentro del tema económico, si bien por alguna cosa, por un problema de sesgo profesional de mi parte. Irving nos manejó los avances que hemos tenido en la última década en temas de digitalización y gobierno digital. Canadá, que hace mucho tiempo lo había hecho, donde obtener un pasaporte de manera digital es cuestión de horas. Nosotros todavía seguimos insistiendo en la necesidad de poder llevar, y si vemos un documento que es trágico, la ficha del Seguro Social para poder hacer cualquier transacción. El mundo del futuro, cuando yo le conversaba esto a empresas sobre planificación estratégica, decía, señores, si ustedes van a otorgar un crédito o van a vender un celular o van a hacer un contrato o van a hacer una póliza, ¿qué piden? Una carta de trabajo y 2 fichas recientes de seguridad social. La próxima generación de negocios va a dictar la capacidad de crédito e participación económica de las personas, no sobre la base de la ficha de seguro social. Posiblemente va a ser mucho más relevante la sostenibilidad y el número de llamadas y pulsaciones que tiene en su celular y mucho menos en el número de cuotas que paga para poder hacer seguridad social y confirmar que efectivamente tiene el trabajo. Estos elementos de confianza cambian las reglas de juego y esos cambios de reglas de juego es hacia dónde vamos. Pero la necesidad social de los estados y especialmente de las personas que trabajan para el Estado es seguir aferrándose al método tradicional del papel porque es mi única garantía de supervivencia. O me reeduco o simplemente tengo que salir. El impuesto más grande que carga, independiente de si la presión fiscal panameña es baja, es la ineficiencia del sector público en el trámite de las actividades. Yo he calculado que en algunos casos la ineficiencia del sector público
gravita en una carga fiscal de aproximadamente 25 puntos porcentuales, 25% por encima de lo que representa la carga fiscal. Eso es un hecho que es preocupante, nos saca de competencia y pone un reto importante para poder trabajar el desarrollo del futuro. Esta brecha de digitalización demanda la capacitación de las personas. La educación del futuro es distinta a la educación de hoy. Nosotros en todos los servicios públicos, desde educación hasta salud, lo estamos haciendo sobre la base de la oferta y no sobre la base de la demanda. Son los educadores que tenemos, que sabemos que tenemos, los que van a enseñar las materias, porque la oferta educativa es la que disponemos. Son los servicios de salud que hoy hacemos, que con la oferta de médicos y equipamientos de salud, la que vamos a ofrecer a un país que envejece, que tiene una composición humana diferente y que los problemas de salubridad son absolutamente distintos a los que prevalecían hace 20 años. Pero en la medida que formalizamos todos estos regímenes de proteccionismo que evitan la competencia, simplemente estamos condenando al país a hacer más de lo mismo cuando el país, por otro lado, está tratando de desarrollarse. Esos son esos puntos de rebeldía del muchacho que se autoemplea, el muchacho que no quiere estar en la planilla, o como me dijo alguien en la esquina de McDonald's, en la tumba muerto, jefe, yo no quiero un trabajo en su ministerio, yo comienzo a trabajar en esta esquina vendiendo lo que voy a vender en el semáforo y me voy cuando me da la gana, cuando llega la cuota de lo que quería vender. Y después de eso no tengo que responderle a un jefe que me venga a maltratar. Entonces, esa autonomía, esa independencia y esa libertad, yo creo que hay que fortalecerla más que limitarla, pero siempre estamos trabajando sobre la base de que el Estado necesita seguir aferrado a su papel tradicional, recaudar en su papel tradicional cuando el mundo está cambiando. Si no queremos cambiar, la economía se va a encargar, porque las fuerzas económicas son más fuertes, como la fuerza de gravedad, de hacernos que el cambio sea mucho más traumático. O lo hacemos voluntario o vamos a tener que hacerlo de otra forma. Marco y Héctor nos han planteado, Héctor sobre todo, una posición de las finanzas públicas en un ambiente un poquito difícil, por ponerlo sencillo. La necesidad de enfrentar a una solución que se ha venido postergando y que tenía elementos de corrección planteados desde la última reforma a la seguridad social. En un mercado laboral que va a ser distinto, que requiere combinar la tradición de lo que era el sistema de reparto con la mutación que hay que hacer para poder incorporar nuevos sistemas de protección social. Ese elemento de solidaridad no debe estar ausente, es cierto, pero el grado de solidaridad donde nosotros decimos que el Estado me debe a mí mantener por el resto, o aquellos que no han tenido que contribuir. Yo creo que la sociedad está reclamando, si yo contribuyo, yo tengo derecho. Si tú no contribuyes, no tengas derecho. Y yo creo que ese individualismo parte desde un fenómeno tan sencillo como la creación del Walkman. Si nos subimos al Metrobús o subimos al metro y contamos la cantidad de personas que viven en el mundo aislados conectados simplemente a un celular, sabemos que el mundo está caminando a un momento de menos solidaridad y de posiblemente mucho más individualismo. No podemos pensar que ninguna de las soluciones a los temas sociales de un país van a partir del hecho de una solidaridad amplia, abierta, participativa. Cada vez las sociedades se mueven a ser más individuales, más egoístas, más independientes, más autónomos como individuos y menos incorporados al tramado social. Eso es una realidad. Por lo tanto, las políticas públicas que están relacionadas con los servicios públicos no pueden estar dictadas en la ausencia de este concepto individualista y personal que lleva a la sociedad a esa presencia. Y tiene que distanciarte un poco más de ese concepto que Marco apuntó. No estamos aquí para la generación de empleo. Estamos para generar competitividad, oportunidades de crecimiento y brindar condiciones para que los individuos puedan caminar. Claro, eso solo puede darse, como dijo Carlos al principio, con una institucionalidad que genera competitividad.
Y la competitividad es lo contrario a la incompetencia. Y si no aceptamos como dogma que estamos protegiendo la incompetencia, entonces no podemos ser competitivos. Y todas las ganancias que se han hecho a lo largo de los últimos 10, 12, 15 años en materia de progreso económico, eventualmente van a quedar erosionadas porque la presión social, que es el accionista final del país, es por quien nosotros nos debemos a dar los beneficios. No solamente a la cúpula gerencial de una empresa, que es la que se distribuye las utilidades. En realidad, esa cúpula gerencial, en este caso los gobiernos, tiene que responder ante el votante, ante la persona que contribuye tributariamente. Panamá es una economía feudal. Hay feudos por todos lados, lo reconoce Marco Fernández brillante en su presentación. Los regímenes especiales, las leyes especiales, nos lleva a lo que Fito Aguilera dijo alguna vez: el único problema de una rosca es estar fuera de ella. Entonces, aquí cada cual necesita su rosca. Y entonces, si el alcalde trata de quitar el bien cuidado del casco antiguo, tú me estás afectando mi rosca. Y esto no es tema de legislación en grandes elementos o en grandes negocios. Esta es una conducta económica que va desde ciertamente los grandes negocios y los grandes anclajes que hay legalizados a través de leyes especiales hasta la actividad de yo vendo en esta esquina y tú no puedes entrar. Este estacionamiento que es público, yo le pongo un cono, es mío y yo genero y reditúo sobre ello. Habla bien de la conducta empresarial del panameño, pero habla muy mal del respeto al derecho público. Y hay que encontrar un balance para que la fonda que se pone en una esquina por lo menos llene los requisitos mínimos de salubridad que se le aplican a todos. Entonces, en ese elemento es cierto. Héctor apuntó sobre las alianzas público-privadas. Huelga decir, yo creo que es un camino importantísimo y que va a estar en alta prioridad en la gestión de quien le toque manejar el país en el próximo quinquenio. Enriquecedora la historia sobre la planificación, pero el punto más importante, creo, de la participación de Marco es el tema de la productividad. Ninguna sociedad sobrevive en la medida que su productividad se estanque. Si no contemplamos aumentos importantes en la productividad nacional, que pasa por reducir el peso que gravita sobre la actividad económica del Estado, por mejorar el capital humano para que sea más competitivo, para que podamos vernos todos nosotros compitiendo, no contra nosotros mismos, sino contra el resto del mundo, donde midamos la vara no sobre la base de América Latina, que en esa ya la tenemos bastante bien alcanzada, sino verla a nivel global con las Coreas, los Singapur, Eslovenia y otros países. Solamente en esos momentos y cuando lo veamos en esa medida, entonces podemos ser exitosos. Y para eso hay que tener una visión de 2050. Para esos 50 años que comienzan de la primera mitad de este siglo, que representan el hacer o no hacer de la sociedad panameña una sociedad viable, justa y equitativa a largo plazo. Enhorabuena por la iniciativa de APEDE y agradecido por haberme invitado a tratar de resumir esta sesión de esta mañana que fue harto productiva y enriquecedora. Muchas gracias.